ojo, dice, ¿cómo podemos saber que la Biblia es la palabra de Dios? Entendiendo los tiempos, capítulo 97. Ojo, a ver. Comienza. ¿Dios ha hablado realmente? Esa pregunta, como tú decías, tiene repercusiones eternas, porque si una persona que nos estuviera viendo ahora en el programa creyera que existe Dios, pero no creyera que la Biblia es su palabra, no se está dando cuenta que hay un problema allí, porque un Dios que no se ha revelado en un libro infalible, inerrante, inspirado, es lo mismo que un Dios que no existiera. O sea, si Dios existiera, pero no se hubiera revelado en un libro infalible, nosotros no tendríamos manera de conocerlo. Es como, para yo poder conocer a una persona, yo necesito que esa persona me hable de sí misma, esa persona se revele, abra su corazón. Bueno, Eduardo, la Biblia es Dios abriendo su corazón y dándonos a conocer quién Él es, cuál es su voluntad, cuál es el plan de salvación, qué es lo que Él ha hecho y por qué. Así que si la Biblia no existiera, de verdad, Eduardo, no haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no, porque no podríamos conocerlo. Sugel. No haría mucha diferencia para nosotros si Dios existiera o no, porque no podríamos conocerlo. O sea, que lo que está diciendo este pastor es que la única forma de conocer a Dios es por medio de la Biblia. Si la Biblia no existiera, no podríamos conocer a Dios, dice. La única forma en la que podemos conocer a Dios es por medio de la Biblia. Sugel, ¿y cuáles son esos argumentos que tú nos dirías o alguno de ellos? Porque en este programa no podemos cubrirlos todos. Bueno, el primero de todos, yo sé que puede sorprender a muchos, pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Ah. ¿En serio eso me va a decir? ¿En serio ese es el argumento? La Biblia es la palabra de Dios porque la Biblia dice que es la palabra de Dios. ¿De verdad ese es el argumento? Amigo, después a mí me dicen que hacerse católico es cometer un suicidio intelectual. Perdónenme, pero ser protestante es cometer un suicidio intelectual. Pero nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Eso, algunos dicen, pero es un argumento circular, porque tú estás diciendo... No, algunos no, cualquiera que tenga sentido común. No es bueno, alguno puede decir que... No, es sentido común. Eso es una falacia. La Biblia es la palabra de Dios porque ella dice que es la palabra de Dios. Bueno, sí, porque lo menos que podemos esperar de un libro que dice ser inspirado es que él mismo diga que es inspirado. Porque si la Biblia no dijera... No, señor. ¿Quién le dio el título de pastor a usted? Dato de vital importancia para pensar este tema al menos. Yo sé que del otro lado, hermanos, hay un montón de protestantes que en el silencio, sin el ruido, sin comentar en el chat y demás, están planteando ciertas cosas. Yo te quiero explicar algo. Cuando vos analizás el caso de la Biblia, no podés analizar a la Biblia como un libro que agrupa, en el caso protestante, 66 libros, en el caso católico, 73 libros. Vos no podés hablar de cómo yo sé que la Biblia es palabra de Dios, ya presuponiendo la reunión de todos estos libros. Vos tenés que evaluar cada documento por separado. ¿Cuáles son las razones que tengo para creer que cada uno de estos 73 libros son inspirados por Dios? Para una vez que llego a la conclusión de que cada uno de estos libros son inspirados por Dios, los agrupo dentro de una Biblia, por así decirlo, de un conjunto, de un libro mayor, una obra mayor que los agrupa a todos, porque son de la misma categoría. Entonces, si el argumento de Sugel Michelén es, creo que este libro es palabra de Dios porque así lo dice, yo debería encontrar en cada uno de los 73 libros que conforman la Biblia, yo debería encontrar que el libro, cada uno de los 73, el libro dice de sí mismo ser la palabra de Dios, y eso no es así. Número uno, no solamente es circular, es una falacia, sino que número dos, este criterio no se cumple en los 73 libros de la Biblia. Los 73 libros de la Biblia no dicen de sí mismo ser palabra de Dios, no lo dice. Chicos, por favor, esto es sentido común, esto es 2 más 2 son 4. No necesitas ser filósofo, teólogo o, no sé, tener un doctorado en angiología. Esto es sentido común, chicos. Número uno, es una falacia. Creer que, bueno, tengo buenas razones para creer en esto porque
el mismo libro dice de sí mismo que así lo es. Che, muchacho, la próxima vez escribo un tratado, una predicación y pongo, esto es palabra de Dios. ¿Qué? ¿Se va a considerar de que es palabra de Dios? No, por favor. Es un argumento circular, es falaz, es una falacia. Número 2. Este criterio que él establece, que necesariamente debe el libro decir de sí mismo que es palabra de Dios, no lo cumplen los 73 o 66 libros que forman parte de la Biblia, no lo cumplen. Segunda de Juan no dice que segunda de Juan es palabra de Dios. Tercera de Juan no dice que tercera de Juan es palabra de Dios. La epístola de Santiago no dice que la epístola de Santiago es palabra de Dios. La mayor parte de los libros de la Biblia no dicen de sí mismos ser la palabra de Dios. No dicen de sí mismos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, problema número 3. Hay libros que no fueron incluidos en la Biblia, que están fuera de la Biblia, que no creemos ni católicos ni protestantes que sean inspirados por Dios y que dicen de sí mismos que el Espíritu Santo fue el que guió su redacción. Por dar un ejemplo, Primera de Clemente. Entonces, si ese fuese el parámetro, la pregunta es ¿por qué no incluimos a Primera de Clemente? Si Primera de Clemente dice eso sobre sí mismo. Bastante saladín el argumento de que es palabra de Dios porque ahí lo dice. Es muy malo, amigo, es muy malo. Es muy malo. 3 problemas grandes tiene. Número 1, falacia circular. Número 2, no todos los libros dicen eso de sí mismo. Número 3, hay libros que quedaron afuera de la Biblia que dicen eso de sí mismo. Ya está, se terminó, amigo. Y este es uno de los mejores, ¿eh? Aquella es la palabra de Dios, entonces nosotros necesitaríamos otro libro que confirme la autoridad divina de la Biblia, y ese libro estaría por encima de la Biblia. Pero si la Biblia es la palabra de Dios, ella es el tribunal más alto que puede juzgarse a sí misma. Mirá el nivel que se tiene que llegar a argumentar de esta manera solo por negar el magisterio de la iglesia. Mirá la clase de argumentación a la que se debe apelar solo con el objetivo de negar el magisterio de la iglesia. Solo con ese objetivo. Y es interesante notar, Eduardo, cómo la Biblia insiste en que ella es la palabra de Dios. Para que tú tengas una idea, solo en el Antiguo Testamento hay 4000 referencias directas al hecho de que la Biblia es la palabra de Dios. O sea, constantemente... Yo quisiera ver esas 4000 referencias. ¿A qué se refiere con 4000 referencias? El así dice el Señor, pero eso no quiere decir de que el libro está siendo inspirado. Pero este hombre, de verdad, con todo respeto, la mejor onda, ¿este hombre estudió teología? Yo no estudié teología y esto lo tengo súper claro. Que un libro, por dar un ejemplo, si vos te encontrás en el libro de Isaías, suponete que vos abrís el libro de Isaías, ¿no? Y vos te encontrás con así dice el Señor. Y reproducen lo que dijo el Señor. ¿Eso quiere decir de que el libro ha sido inspirado? No, no quiere decir eso, hermano. Porque si no, cuando yo de repente cito la Biblia, ¿mi escrito se vuelve inspirado? No, mi escrito no se vuelve inspirado porque yo estoy citando textualmente la Biblia. Es una cita. Entonces, cuando un autor del Antiguo Testamento cita lo dicho por Dios de forma audible, no está siendo inspirado el autor. Chicos, de verdad, esto es teología básica. Y mirá que yo no estudié formalmente teología, pero lo tengo claro a esto. Dice, vino la palabra de Dios a Moisés, vino la palabra de Dios a Jeremías, vino la palabra de Dios a Ezequiel. O sea, la Biblia dice... Pero y entonces bajo esos parámetros, solamente los fragmentos en donde es citada textualmente esa palabra de Dios que viene, debe ser considerado inspirado por Dios. El resto, que es la narrativa histórica, no debería ser considerada palabra de Dios. Solamente deberían ser las citas que se hacen respecto al discurso que da Dios. Hermano, no vimos ni 2 minutos de su respuesta. Mirá todos los problemas que tiene. Este es uno de los pastores mejor formados y con más currículum en el mundo protestante y latinoamericano. Yo no tengo estudios de teología, muchachos. Yo soy un neófito, un ignorante, pero sé esas cosas, las conozco. El protestante sabe eso. ¿Cómo me va a responder de esta manera?
claramente que ella en el Antiguo Testamento es inspirada por Dios. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, que es, ¿verdad?, la otra parte de la Biblia, encontramos cientos literalmente de referencias al Antiguo Testamento diciendo que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Ahora, eso no se queda ahí, Eduardo, porque en el Nuevo Testamento, que comienza con Mateo, Marcos, ¿verdad?, los 4 evangelios, No dice que el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Reconoce libros del Antiguo Testamento, sí, como palabra de Dios o como escritura, que es un equivalente. Pero eso no quiere decir de que todos los libros del Antiguo Testamento que fueron incluidos dentro del canon sean palabra de Dios. No quiere decir eso, hermanos. en el Nuevo Testamento, Cristo mismo dice que esa nueva revelación también es palabra de Dios. Tú recuerdas cuando Cristo dice, el cielo y la tierra pasarán, Mateo 24, pero mis palabras no pasarán. O sea, Cristo está No equiparando pasarán. sus palabras con la revelación del Antiguo Testamento. ¿Y cómo identificamos las palabras de Cristo? Que en definitiva, entonces, si las palabras de Cristo son la palabra de Dios únicamente, entonces del Nuevo Testamento lo único que es palabra de Dios es las citas de los discursos de Jesús. Eso no aplica para las enseñanzas de Pablo, para los discursos de Pedro, para la epístola de los Hebreos. Mírenlo, pero hermanos, de verdad, 3 minutos llevo viéndolo. Con todo respeto, no tiene sentido lo que está diciendo. Pero yo no sé, yo no estudié formalmente teología. Capaz que un teólogo dice, no, lo que está diciendo es impresionante, es una tesis doctoral de la sola escritura impresionante que va a revolucionar nuestra forma de entender la teología, ¿no? No lo sé, capaz que sí, puede ser, acá me están diciendo neófito, está bien, puede ser por causa de mi ignorancia que no consigo entender la potencia del argumento. Para mí, yo te soy honesto, no tiene ningún tipo de sentido lo que está diciendo. No tiene sentido, no tiene ni pie ni cabeza. Presupone, son todas falacias de principio, de petición de principio, perdón. Y luego le promete a los apóstoles que ellos serían inspirados por el Espíritu Santo para escribir el resto de las Escrituras, que es el Nuevo Testamento. No dice eso. No dice eso la Biblia, Señor. No dice, Jesús no les promete que van a ser inspirados por el Espíritu Santo para escribir el resto de las Escrituras. No dice eso la Biblia, Señor. ¿En qué momento cuál es el capítulo y versículo en donde Jesús le dice de que les promete el Espíritu Santo para ser inspirados y escribir el resto de las Escrituras? ¿Dónde lo dice eso la Biblia? ¿A dónde lo dice? XQY y Ávila y los demás pastores dicen Dios me dijo esto y le creen. Si lo que dicen no está en la Biblia, en fin los sola escritura. ¿Qué te puedo decir, hermana? ¿Qué te puedo decir?